Bésame mucho. Aquí estamos, miren, en el aeropuerto de Miami. Dicen mucha gente de que el transporte de Miami no es muy eficiente. Les mostré el camino que trae pues el Mia Mover. Day passes, pase de día 565. Así es que esta es la ruta 7 que va hacia el Dolphin Mall. Parece de noche, miren, pero aquí en Miami Beach ahorita son las 6:05 de la mañana. Pero miren, ya viene amaneciendo y el sol saliendo. Yo voy a cantar una canción. No solo en la Ocean Drive están los edificios Art Deco, sino que Art Deco quiere decir edificios que tienen figuras geométricas. Hola, bienvenidos a un nuevo destino. Pues hoy no les voy a decir un nuevo país porque ya había venido por acá. Estoy nuevamente en los Estados Unidos, pero esta vez me vine para Miami. Así es que aquí estamos, miren, acabamos de pasar el control de migración, así es que todo muy bien, tranquilo. El oficial pues me pregunta tranquilamente para dónde voy y cuántos días iba a estar y ya. Así es que aquí vamos, miren, a buscar la salida, pero vamos a irnos ahorita para el Dolphin Mall aquí en Miami. Así es que voy a tomar ahorita el Mia Mover, el transporte que te lleva desde el aeropuerto pues a la salida donde están los transportes. Me gusta tomar transporte en los países que visito para vivir la experiencia que sienten los locales. Así es que esa es una de las razones por las que voy a ir a ese lugar también a pasear, a conocer. Les voy a mostrar cómo es que se llega. Y bueno, aquí les voy a ir mostrando este bonito lugar. Aquí estamos, miren. Aquí está la salida del aeropuerto. Aquí es la salida. Miren, aquí es famosa esta salida. Yo la he visto mucho. Y dice allá, bésame mucho. Miren, aquí está la dirección. Vamos a irnos al Mia Mover. Bueno, quería conocer este bonito lugar. Y de hecho, pues ahí les prometí que les iba a mostrar un lugar de Miami. Hay un video que se llama Los Everglades, así es que espero poder conocerlos y mostrárselos a ustedes con un videito. Así es que bueno, miren, aquí vamos a salir por este lado y está bien fácil, bien accesible. No hay pérdida, la verdad, está todo bien señalizado. Aquí como Miami, el 70% de la población es de habla hispana, latinos, ahí cubanos, entonces se habla bastante el español. El Mia Mover, pues este es un transporte que lo saca de aquí del aeropuerto de forma gratuita. Se pagan los buses, el transporte de Miami. Vamos a conocerlo. Dicen mucha gente de que el transporte de Miami no es muy eficiente, así es que vamos a ver qué tal. Miren, aquí este es el pasillo donde uno va en busca del Mia Mover. Así es que acompáñenme a conocerlo juntos, porque pues esta es mi segunda vez aquí en los Estados Unidos. Y bueno, aquí les voy a mostrar. Bueno, ahí están estas plataformas eléctricas donde uno puede ir, ¿verdad? Pero pues vamos a aprovechar la juventud, así es que vamos a caminar, vamos a conocer. Bueno, vamos en busca del Mia Mover. Vamos a seguir las señales. Miren qué bonito. Los aeropuertos de los Estados Unidos son muy bellos, son muy modernos, todo, se siente la diferencia. Pero llegamos acá, pues me vine desde mi pequeño y humilde país, El Salvador, ahí con una pequeñita escala en Managua. Conocí ese bonito país también, que jamás lo había conocido. Bueno, solo el aeropuerto, bastante pequeño, así es que... Y después nos trajeron para acá. Así es que aquí estamos, miren, en el aeropuerto de Miami. Vamos a conocer esta ciudad muy bonita y pues a la vez muy importante aquí para los Estados Unidos, porque el centro,
de Miami, que es el downtown, es el centro financiero más grande de los Estados Unidos. Aquí está la salida del Mia Mover. Otra cosa es que en los aeropuertos de Estados Unidos se camina bastante. Tuve la oportunidad de llegar pues al de Houston la vez pasada y sí caminé mucho, y bueno, aquí no es la excepción. Vamos a caminar, pero pues uno se puede ir despacio, tranquilo, y bueno, vamos a seguir aquí en busca del Mia Mover. Así es que vámonos. Bueno, seguimos con este camino. Aquí está, miren, este es el lugar donde se toma el Mia Mover y podemos verlo. Aquí está Mia Mover. Aquí está el Mia Mover. Esta es la estación aquí donde se camina, así que vamos a irnos por acá. Vamos a irnos antes de que se cierre la puerta. Vamos, miren, este es el transporte gratis aquí en Miami, que lo saca del aeropuerto. Las puertas se están cerrando. Por favor, manténgase alejado de las puertas. Llegamos, ahí está. Te mostré el camino que trae pues el Mia Mover. Así es que lo trae al lugar donde se alquilan los autos, ahí donde está el Metrobús también, el Metrorail. Ahí está, miren. Bueno, ya venimos por acá y aquí es donde vamos a comprar un ticket para irnos en el bus. Fíjense que yo estuve viendo, informándome ahí un poco y bueno, aquí les voy a mostrar. Vamos a irnos a la derecha porque aquí dice que está el Metrobús, ahí el transporte público. Así es que aquí está, miren, hay que seguir las señales. Aquí podemos ver, como les estaba contando, yo estuve viendo ahí en las redes sociales, así es que cómo hacer, ¿verdad?, para venirme para acá. Y bueno, hay que comprar un ticket. Yo porque voy a agarrar varios buses, creo que me sale mejor comprar un ticket que vale $5.60 y algo, o bueno, ya les voy a dar el dato exacto. Pero digamos, si yo agarrara un bus desde aquí hacia Miami Beach, me costara $2.25. Así es que lo que voy a hacer es comprar un ticket para irme de aquí donde estoy. Me voy a ir para el Dolphin Mall, así que creo que voy a agarrar 2 o 3 buses, así es que, y después el regreso para irme a Miami Beach. Así es que me sale mejor comprar ese ticket. Aquí está, miren esta maquinita, aquí está. Vamos a ver, aquí dice comprar la Easy Car. A ver, aquí está Easy Car. Aquí Day Passes, pase de día. Ahí está lo que le digo. Aquí dice ilimitado, $5.65. Así es que vamos a comprar aquí. Ahí nos está pidiendo que metamos el dinero.
Ahí está. No, aquí nos dice que si queremos recibito. Y aquí pues nos va a abrir la... Bueno, logramos salir del aeropuerto. Y bueno, yo vi que a la par de esos edificios que están allá, ahí, pues bueno, miren, esa es la entrada del aeropuerto. Ahí está. Así que me voy a ir a ese lugar donde están esas paradas de buses, porque quiero agarrar la ruta que me va a llevar hacia donde voy a agarrar el otro bus que va al Dolphin Mall. Así es que vamos a ver qué tal nos va. Ya les voy a decir qué ruta es. Y bueno, ahí está, miren. Ahí viene el Mia Mover. Ahí arriba los deja y ustedes tienen que bajar si quieren ir al Dolphin Mall. Cuando vengan acá, así es. Si ustedes quieren ir a Miami Beach, es más fácil todavía. Se van en la ruta 150. Esa es la que lo lleva a Miami Beach. Así que bueno, vamos a ir por acá. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va. Bueno, miren, pues aquí ya nos venimos, estamos esperando el bus, la ruta 7 que nos va a llevar al Dolphin Mall. Así es que ahí en la parada que les dije que me quedé, ahí ustedes van a agarrar el trolley, ahí les voy a poner una imagen de cuando me subí. Ahí me encontré una muchacha bien agradable ahí, guatemalteca, Cintia, que me dijo cómo era, más que todo, ¿verdad? Porque pues uno hacía, a veces no sabe tan rápido. Ahí me direccionó. Y bueno, el trolley los deja aquí, miren, en esta parada que está enfrente de aquí de este McDonald's. Ahí están, este McDonald's. Y bueno, aquí vamos a esperar la ruta 7, así que vamos a ver, en unos momentos va a pasar. Y bueno, así es que nos vamos a ir por el Dolphin Mall y pues les sigo contando cómo nos va. Así es que vámonos. Bueno, aquí vamos en un bus de la ruta 7, siguiendo el camino hacia el Dolphin Mall. Bueno, la verdad que el transporte de Miami es bien agradable, bien cómodo, está aire acondicionado hay. Así es que aquí vamos bien cómodo, bien tranquilo. Entonces, bueno, les recomiendo que si tienen la oportunidad de venir acá, hagan uso del transporte de Miami. Entonces se van a ahorrar varios dólares y con eso, porque se ahorren, se pueden comprar algo más, ¿verdad? Así es que miren qué bonitos son los buses de aquí. Aquí está, esta es la ruta 7 que va hacia el Dolphin Mall. Ahí está, miren qué amplio. Ahí pues, si uno se quiere bajar, solo jala de este cordoncito. Bueno, ahí uno puede ir disfrutando el paisaje de las calles. Ahí está Miami. Hay bastantes paradas desde el punto donde los deja el trolley. Son alrededor de 50, así es que es un viaje algo largo, pero bueno, uno va descansando, va tranquilo. Y bueno, es que miren, les voy a mostrar una vez más. Ahí está, llevamos las cosas, miren que traemos. Para que les muestro. Bueno, vamos a seguir con esta aventura y les sigo mostrando. Así que vámonos. Estamos en Miami Beach. Y bueno, miren, les voy a mostrar esta postal. Parece de noche, miren, pero aquí en Miami Beach ahorita son las 6:05 de la mañana. Aquí estamos en este punto, a donde, bueno, digamos que este es South Beach. Y aquí pues estamos cerca de la Lincoln Road, una calle muy famosa. Aquí está, miren qué bonito. Y bueno, yo lo que quiero es mostrarles y ver el amanecer. Así es que muchas veces les he dicho en algunos videos que me gusta el amanecer y bueno, quiero grabarlo. Allá en República Dominicana, en Punta Cana, les grabé uno, así es que les voy a mostrar. Miren, ayer llegamos por acá
y las noches aquí en Miami Beach son largas. Siento que son más largas aquí que en Las Vegas, así es que me gustó bastante. Aquí se ve bien oscuro, todo, pero bueno, esta es la entrada muy famosa de la playa, ya van a ver. Y bueno, creo que se ve bien. Aquí están, miren estos enormes y bonitos hoteles de aquí de Miami. Ahí están, miren, qué belleza. Y bueno, yo quería mostrarles y ver el amanecer. Aquí está, miren qué calle más linda. Está iluminada, hay hoteles. Y la gente es bien fiestera. Aquí andaban muchos norteamericanos, muchos turistas también paseando. Miren, este pasillo de ayer en la noche lo caminé. Me voy a detener para que se vea un ratito. Qué bonito. Bueno, después lo voy a grabar ya con luz de día. Así es que, bueno, voy a caminar por acá. Allá en el fondo ya se ve la primera caseta de las famosas de Miami, de los guardianes de la bahía. Uy, creo que me voy mojando por acá. Vamos a ver. Aquí está. I'm in Miami Beach. Miami Beach. Miren qué belleza. Qué preciosidad. Miren, esta calle es donde la gente puede andar aquí con su bicicleta. Pueden andar aquí, es bastante extensa. Aquí está este letrero que dice que qué es lo que se puede y lo que no hacer en Miami Beach. Voy a ver si enciendo la luz. Aquí está, miren. Aquí dice qué es lo permitido y qué es lo no permitido. Aquí está la playa, pues desde las 10 hasta las 5 de la mañana está cerrada. Y ayer vine en la noche. Y solo quise ver un ratito la playa. Y volteé a ver, estaban muy lindos los hoteles. Bueno, creo que no se ve mucho mi cara, no sé. Pero mejor me salí rápido porque ahí andaba un carrito de la policía, de los de playa, bien bonito. Pero para no tener ningún problema, pues mejor me salí. Bueno, miren, así es Miami Beach en la mañana. Miren qué lindo. Esos edificios ya se van a ver con luz natural del día, y ahí lo voy a grabar. Miren qué bonitos. Aquí está Miami Beach. Está un hotel que todavía lo están construyendo más. Vieron qué bonito se veía anoche con las luces. Pero miren, ya viene amaneciendo y el sol saliendo. Yo voy a cantar una canción. Aquí está la postal de la caseta de Miami, muy famosa. Mira, aquí voy. Yo ando ahorita, ya me bañé, ya me cambié, porque bueno, los salvadoreños así somos. Nos amanecemos, nos despertamos temprano y generalmente salimos a trabajar. Eso es lo que me llama la atención de Estados Unidos, la gente de Estados Unidos, de que ellos se levantan bien tarde. De hecho, los horarios laborales de ellos son bien tarde. Bueno, miren, aquí está caseta de Miami. Y miren arriba un avión. Aviones van a haber infinidad aquí en Miami, porque como aquí está cerca el aeropuerto. Bueno, miren, aquí están los colores.
Y aquí está Miami. Uy, aquí se ve mejor todavía. Ahí están los hoteles. Ahí está la caseta de Miami. Miren qué belleza. Miren, aquí hay un poquito de sargazo, como el que encontramos allá en República Dominicana. Pues ahí creo que ya va a salir el sol. Este es Miami. Esas sillas creo que las alquilan en el día y son un poquito caras, me parece. Ya voy a buscarles el precio por ahí para mostrarles. Pero bueno, a ver si no me dicen nada. Aquí estamos en la playita del Atlántico. Bueno, más que todo este es el Caribe. El Caribe norteamericano. Bueno, seguimos aquí en nuestra aventura aquí en la playa de Miami Beach. Aquí está esta bonita, hermosa playa. Esta hermosa playa. Y bueno, ahí me tomé unas cuantas fotos. Y ya poco a poco va viniendo más gente para ver el amanecer. Créanme que es bien bonito, el agua bien clarita. Así es el Atlántico. Y bueno, miren qué bonito se ve. Qué estampa más bella. Aquí está otra caseta de Miami. Créanme que el agua está bien rica, que me dan ganas de bañar. Pero bueno, ahorita ya me bañé para después irme de paseo, así es que no voy a bañar ahorita. Pero sí está bien rico y es bonito, es Miami Beach, es bonito, así es que espero que tengan la oportunidad de venir un día para poder verlo con sus propios ojos. Y bueno, vamos a seguir disfrutando. Estos son los colores que tiene aquí Miami Beach. Miami Beach. Creo que está nublado y por eso quizás va a costar ver el sol. Bueno, ayer en la noche en todo el mundo hubo un extraño suceso de las auroras boreales y hubiera sido muy bonito verlas porque se pudo ver incluso hasta en México, en California, en Guadalajara parece. Así es que hubiera sido bonito que aquí pasara, pero como aquí Miami está en la costa este, no se pudo ver. Pero miren el amanecer, esos colores bien bonitos que nos trae. Y estas playas. Ahí está. Allá va un buque, miren. Enorme. Así es que es bien bonito disfrutar el amanecer. Vamos a caminar un poquito más.
Miren qué bonito. Este es Miami. Está bien agradable el clima. Ya aquí en Miami ya es verano. Ya se acabó el invierno porque a veces las temperaturas son un poco bajas, se siente fresco. Pero ahorita está agradable. Ni tan frío ni tan caliente. Así que ando bien tranquilo por acá. Siento una brisita bien rica. Miren, ahí la gente anda en sus bicicletas. Ahí están, ya va a comenzar todo lo bueno. Todo esto se llena aquí en la mediodía, todo el día, para los turistas y los locales que vienen a la playa. Aquí está Miami Beach. Bueno, ya me salí ahí de la playa, así es que voy a ver qué más les muestro por acá, porque ya después nos vamos a ir para una excursión de paseo, así es que quiero que vean pues estos paisajes. Ahorita está bien fresco, bien agradable el clima. Miren qué bonito. Aquí miren la salida bien adornada con estos focos. Aquí esta playa es pública, aquí se puede entrar. Aquí está el edificio enorme que se veía. Créanme que está ahorita bien agradable, bien rico el clima. Sí me gustaría que estuviera, porque ahorita vengo de El Salvador y hay un calor más donde yo vivo que ahorita estamos llegando a una sensación térmica de hasta 46 grados. Está horrible. Bueno, Miami es un lugar muy bonito, muy atractivo para los turistas. Fíjense que yo estuve leyendo bastante sobre estos lugares y bueno, lo que se lee es bastante diferente a lo que yo vi, porque aquí hay bastantes edificios, bastante vida loca, así como de bares, pero como que no mucho se habla al respecto. He escuchado sobre la Ocean Drive, cosas así, pero bueno, Miami sí, Miami Beach es súper caro, así que ahí pues está el dato. Fíjense que yo me encontré con unos señores cuando iba para el Dolphin Mall. Miren, aquí hay una ardilla, ¿eh? Aquí en la calle me la encontré. Miren qué bonita. Está la ardillita comiendo. Lo que les decía, que me encontré a unas personas que estaban ahí y dicen de que Miami ha cambiado bastante, que antes era bastante seguro, que hay que tener bastante cuidado, y créanme que eso es cierto, porque lo que me pasó es que cuando iba saliendo del aeropuerto, ahí donde les mostré, se me acerca un señor y me dice, bueno, en inglés me habló, de que por qué lo estaba filmando, de que si quién era yo. Y bueno, yo no lo entendí muy bien, pero yo le dije de que no lo había filmado, y hasta le dije de que iba a borrar el video. Hasta ahí se fue, y ahí estaba la chica que les dije que me orientó y me dijo a saber qué le pasa a ese señor. Entonces hay que tener en este aspecto cuidado. Los señores también me aconsejaron de que no era lo mismo como antes, que antes era bien tranquilo. Así es que bueno, por eso es que cuando llegué yo al Dolphin Mall, ya después no mucho grabé. Entonces, pero la ruta para regresar del Dolphin Mall es sencilla, lo mismo, ahí donde yo estaba en la salida 8, ahí no se pierden, ahí todo está bien señalizado, y ahí agarran la ruta 7 que los lleva al downtown. Pues de ahí
hay un lugar donde me esperé en una parada, la ruta 100 para llegar a Miami Beach. Entonces, porque es diferente venir del aeropuerto que del downtown. Así es que miren, ahí están los edificios Art Deco. Ahí están los Art Deco. Porque no solo en la Ocean Drive están los edificios Art Deco, sino que Art Deco quiere decir edificios que tienen figuras geométricas bien presentadas. De hecho, en el mundo hay muchos edificios que son construidos bajo esta temática. Aquí en la década de los 80 es donde se fomentó más esto aquí en Miami, porque Miami pegó un apogeo cuando salieron varias series que se grabaron acá. Y bueno, miren, ahí están los edificios. Ayer anduve por aquí en la noche. Esta no es la Ocean Drive. La Ocean Drive está más adelante, pero aquí se puede observar, miren qué bonito. Las calles de Estados Unidos son otro nivel. Hay bastante espacio, uno va tranquilo, se camina bastante, eso sí. Así que hoy me traje unos zapatos cómodos, pero miren, ahí están otra vez los edificios. Y pues bueno, ese quizás lo están queriendo arreglar, pintar. Miren, ahí están los buses. Esos son los buses que hacen las rutas. Unos buses súper cómodos. Cuando vengan a Miami y se suban a un bus de esos, vénganse siempre en la parte de atrás, donde está la parte alta, porque en la parte de adelante se sienten mucho los movimientos. Miren, aquí está. Ahí está la calle 17. Bueno, hice el tour aquí en la noche y ahorita se los mostré. Aquí están las paradas, miren. Y bueno, vamos a ver si llego más adelante, tal vez a la Ocean Drive. Ah, miren, aquí hay un Tesla, miren. Este es un Cyber de los de Elon Musk. Es que ahí lo vimos en vivo y en directo. Aquí está. Miren, esa tienda que está ahí, ayer entré, Island Albins. Ahí hay recuerdos, hay imanes, hay camisas, gorras, de todo. Así es que ahí se pueden venir. No es tan barato que se diga. No es tan barato que se diga, pero hay variedad, así es que si alguien quiere venir ahí a gastar el dinerito, ahí lo puede hacer. Espero mostrarles un poquito más de acá. Y pues, así es que vámonos.